Iglesia de Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, hermanos, ahora estamos en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Ya vamos a la mitad de nuestro estudio. Y mientras que en el capítulo 2 se concluye mencionando algunas de las dificultades que pueden llegar a presentarse en los obreros, en los misioneros, en los ministradores de esta iglesia que es del Señor Jesucristo, pues vemos que Pablo cierra este capítulo 2, ¿sí? Poniendo por ejemplo a Timoteo y Epafrodito. En el capítulo 3, pues el apóstol Pablo inicia dando instrucciones, abordando un tema que no había abordado anteriormente. Y esto trata sobre las amenazas que se avecinan para la iglesia de Filipos, los judaizantes. También de la misma manera que el capítulo anterior, el autor de Filipenses nos da a la iglesia de Filipos algunas instrucciones, hablando sobre la importancia de la unidad, sobre la importancia que es, lo importante que es servir a los demás, no sin antes, o primeramente habiendo renunciado a los intereses propios, no buscando el beneficio propio, sino el de los demás. Y también el apóstol Pablo da algunos ejemplos, como hemos mencionado, de estos servidores de Dios, ¿sí? En el capítulo 3 comienza dando una orden: gozaos en el Señor, alégrense en el Señor, regocíjense en el Señor. Después de esta declaración veremos que conforme estaremos estudiando este capítulo 3, como introducción debo decir esto, el apóstol Pablo también menciona a un servidor como ejemplo que pondrá su vida misma. ¿Sí? Entonces encontramos algunas similitudes que el apóstol da, tanto en el capítulo 2, capítulo 3, alguna instrucción, y posteriormente menciona el ejemplo a imitar de algún servidor. El propósito de este día es exponer los primeros 3 versículos, como ya lo hemos leído. ¿Sí? Y bien, el versículo 1 dice, por lo demás. Aquí la mayoría estaríamos tentados a concluir o pensar que por esta expresión hay una posible división, ¿sí? Una separación entre la idea con la que termina el apóstol Pablo en el capítulo 2 y lo que se está por desarrollar en el capítulo 3. Pero eso sería una muy mala conclusión de hecho si pensamos eso. El capítulo 3 y el capítulo 2 están íntimamente relacionados. De hecho, bien podríamos quitar esa división entre capítulo 2 y capítulo 3 y así tendría una armonía. Sin embargo, sabemos que de acuerdo a cómo se ha escrito o la estructura que tiene las Sagradas Escrituras, pues se ha hecho esta separación para pues facilitar lo que es la lectura. Pero sí quiero que tengamos esto en cuenta, que las palabras previas mencionadas están muy relacionadas con lo que vamos a exponer en este día. De hecho, esta expresión en los tiempos de Pablo, por lo demás, el uso de palabras que emplea, diría lo siguiente, interpretando sus palabras: en cuanto a lo que aún me queda por decir. ¿Sí? También esta expresión no solamente quiere manifestar que todavía tengo cosas que decir que tienen que ver con lo anterior, sino que también quiere expresar un énfasis en lo que tiene que mencionar. Y como he mencionado, Pablo ha tratado diferentes asuntos, lo que es la unidad, ¿sí? Pero ahora va a tratar un asunto totalmente diferente a lo anterior, pero que es de mucha importancia, de igual o mayor importancia que los otros asuntos que ha tratado. Mientras que en el capítulo 2 comienza a abordar asuntos internos, asuntos que están ocurriendo dentro de la iglesia, en el capítulo 3 comienza a abordar temas, asuntos que tienen que ver con situaciones externas, como he mencionado con la llegada de los judaizantes, que más adelante vamos a abordar eso. Pero antes de abordar ese tema necesito explicar algunas cosas. De entrada, pues sabemos entonces
que Pablo teme otro peligro, otra amenaza, pero que viene desde afuera y lo va a tratar. Ok. Ahora, después de decir por lo demás, hermanos, que ya hemos mencionado, que dice, ya he tratado algunos asuntos, ahora bajo esa misma línea quiero tratar otro asunto con ustedes. Refiere hermanos, otra muestra nuevamente de afecto, de comunión cercana que tiene con ellos, de esa armonía tan entrañable. Y mantiene esa misma línea que como inicia, como tiene la apertura en la carta en Filipenses 1, que cuando Pablo y Timoteo se presentan como siervos de Jesucristo, ¿sí? No se presenta como apóstol, sino como un hermano, como un amigo, como alguien que es entrañable, alguien que ya le conocen y que tienen una relación cercana, como en otras ocasiones he mencionado. Y después de recordarles ese lazo que mantienen, ese lazo que les une, da esta instrucción: gozaos en el Señor. Anteriormente Pablo ya ha hablado del regocijo, ya ha hecho un llamado a gozarse, ya ha hecho un llamado al contentamiento. Pero esta es la primera vez que el apóstol Pablo une el gozo con la preposición en el Señor. Él está anclando que el gozo y la alegría del creyente debe estar ligado con el Señor. Y es interesante que ahora Pablo haga énfasis y puntualice esta expresión. Ahora, el verbo que utiliza Pablo, gozaos, puede traducirse como lo siguiente: continúen gozándose, o bien, como he decidido titular este sermón, gócense continuamente. Ese gozo que ya han demostrado, que ya conozco de ustedes, ese gozo que han recibido cuando Cristo llegó a sus vidas, ese gozo debe continuar manifestándose más y más. Y sabemos que este gozo es real, es genuino, y que nada en este mundo lo puede producir, sino solamente una vida que se ha entregado al Señor, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando lo hemos confesado y nos hemos apartado de ello, cuando hemos creído en la obra suficiente, absoluta y perfecta de Cristo Jesús, ahí ha habido gozo, porque ya no hay más enemistad con nuestro Creador, porque ya no tenemos vergüenza como lo tuvieron nuestros padres, que al pecar y vino Dios, ellos huyeron. Nosotros ya no huimos de Él, sino todo lo contrario. Ahora estamos íntimamente relacionados con Él como Padre, y nosotros somos sus hijos. Entonces dice Pablo que los hijos de Dios están obligados, se les manda a ser obedientes en cuanto a buscar gozo en Cristo. Esto no es un consejo, ni es una palabra motivacional, ni tampoco es una opción, sino que como Pablo lo expresa, es un imperativo. Gócense, está mandando, de la misma forma que el Señor Jesucristo enseñaba en Mateo 6, no os afanéis, es una ordenanza. No estés angustiado, no entres en ansiedad, que no te presionen los nervios. No te afanes, es una ordenanza. Esa también es una ordenanza. Que debemos gozarnos, no debemos estar tristes. Y el hecho de que se nos tenga que mandar directamente el estar contentos, alegres y regocijarnos, esto indirectamente nos enseña, nos muestra lo siguiente: que hay momentos donde los cristianos no estamos experimentando gozo ni alegría, sino que estamos caminando en tristeza. Cuando estamos tristes, y no digo en un solo momento, sino que pasamos un periodo, días, semanas, meses o incluso años en tristeza, estamos cometiendo pecado, es decir, estamos cerrando el blanco, estamos desobedeciendo. Pues por eso que nosotros debemos resistirnos a los sentimientos de melancolía, como lo llamaban los puritanos, no llamaban depresión, ellos lo llamaban melancolía. Debemos evitar cualquier tipo de película, música o cualquier situación o elemento que pueda detonar ese sentimiento de melancolía. Debemos resistirnos y luchar contra los pensamientos depresivos.
Debemos oponernos a que la tristeza crezca y se vuelva un enemigo difícil de vencer. Esa es nuestra labor, porque si permitimos que la melancolía, la tristeza o la depresión crezcan y se fortalezcan, seremos presos de ella, porque se lo permitimos y estaremos pecando, estaremos en desobediencia. Y eso producirá pues más tristeza, porque el pecado nos separa, nos enemista con Dios. No podemos tener comunión con Él. La tristeza debemos evitarla porque es pecado y el pecado debemos evitarlo. Tenemos el ejemplo del rey David, que después de haber pecado experimentó un resquebrajo en su relación con el Señor, aquel que era llamado amigo de Dios. No estuvo exento de esto, que al pecar hubo hasta dolor de huesos, porque no estaba bien con su Dios. No fue hasta que se arrepintió de su pecado, hasta que lo confesó, hasta que se lamentó, hasta que tuvo un corazón contrito y humillado y clamó al Señor diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿La salvación se pierde? No, no se pierde. ¿El gozo se pierde? Sí, el gozo se pierde. ¿La seguridad de la salvación se pierde? No. La sensación, el sentimiento, por decirlo de alguna manera, de la seguridad de salvación se pierde. Sí, se pierde. Pero no se pierde la seguridad. Podemos perder la certeza nosotros, sí. El Señor no pierde esa certeza. Eso lo debemos tener muy en claro. Y eso es lo que podemos aprender del ejemplo de David. Que él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué está diciendo? Yo sé que soy salvo, pero no estoy contento, no estoy alegre. Porque sé que he pecado, sé que te he decepcionado, sé que he hecho algo muy malo, muy grave. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que David entró en un periodo de tristeza y no fue cosa de un día ni de unas semanas, fue mucho tiempo en el cual él estuvo obrando mal. Entonces, todo cristiano ha sido colocado por el Espíritu Santo en Cristo para gozarse en Él. Es en esta esfera de realidad que el creyente encuentra, disfruta, experimenta y se deleita de un verdadero gozo. No obstante, cuando hay pecado y no ha sido confesado y no se ha arrepentido, nada de estos beneficios puede disfrutar, sino que hay tristeza, ansiedad, estrés y una suma de sensaciones para nada favorables. El creyente debe recordar siempre esto, aplicarse el Evangelio continuamente. Pecado, bueno, me arrepiento de ello y creo que el Señor Jesús me limpia de todo pecado, de toda maldad, y esa relación nuevamente se restaura, se reconcilia con el Señor y al tiempo regresa ese gozo de la salvación. Esta es una tesis difícil de comprender para el mundo, porque si nosotros declaramos que la felicidad, la alegría, el gozo depende de estar en comunión con Cristo, indirectamente también decimos que lo que muchos en el mundo dicen, que la felicidad depende de las circunstancias, pues no es así. La felicidad no depende de nuestras circunstancias, de que si tenemos un buen teléfono, una buena novia, un buen trabajo o no, no depende de ello. Algunos supuestos iluminados y buenos pensadores, que ya saben que me he leído varios, y que ellos dicen: no, la felicidad no está en las circunstancias. Uno podría decir: estoy de acuerdo contigo, la felicidad está dentro de uno mismo. ¿Sí? De hackear la mente, de cambiar algunos pensamientos y ya con eso experimentarás un verdadero gozo, una verdadera felicidad. La felicidad no se encuentra ni en lo uno ni en lo otro, pues como tenemos ejemplo con el rey David, está en tener una estrecha relación con nuestro Señor y Salvador, con ese Cristo victorioso. En Él reposa nuestro gozo y alegría, en Él que ha vencido en la cruz. El Hijo de Dios que venció el pecado, que derrotó la muerte, soportó la ira de Dios que nosotros merecemos, satisfizo la justicia de Dios, descendió a las profundidades de profundidades y al tercer día se levantó. Pero no se levantó como fue levantado en esa cruz,
de muerte y de sumo dolor, sino que se levantó para sellar de una vez por todas la salvación de todos sus amigos, nosotros, los miserables pecadores, pero pecadores que se han arrepentido y creído en este mensaje de salvación. Es este Jesús en donde reposa nuestro gozo y nuestra alegría, aquel hombre que también es Dios, estableciendo su reino, edificando su amada iglesia, derrotando a todos sus enemigos y preparando el camino para aquellos que habrían de creer en Él y que un día vendrá por ellos, ya sea que se encuentren en la tumba y los resucitará y los levantará junto con Él, o que estén en vida y serán levantados junto con Él, para ser exaltados por la eternidad de eternidades. Nosotros nos gozamos al recordar que hemos sido librados del yugo del pecado. Nosotros ahora vivimos confiados, sabiendo que nada podrá cambiar nuestro destino, porque para que pueda cambiar nuestro destino tendría que cambiar el que es inmutable. El que es soberano, todopoderoso, tendría que cambiar, y eso no va a ocurrir. Ni siquiera el tiempo lo puede cambiar, porque Él creó el tiempo. Él está fuera del tiempo. No hay un espacio que lo pueda limitar, porque Él creó el espacio. Él está fuera del espacio. Él es más grande que cualquier cosa. Nada ni nadie lo puede doblegar. Descansamos en Él porque soporta nuestras debilidades. Ha hecho un pacto con nosotros que somos débiles, que somos pecadores, que somos igual o más necios, como ha enseñado nuestro pastor sobre los discípulos. ¿Cuánto pecado había en ellos? Pues cuánto hay en nosotros. Pero aún en nuestras debilidades, así como el rey David soporta que fue un homicida, que fue un fornicario, que fue un hipócrita, porque fue un hipócrita por mucho tiempo. Pero el Señor tuvo cuidado de él, tuvo misericordia y le envió a alguien para que le confrontara y le hiciera ver la gravedad de su condición y se arrepintiera. ¿Y saben qué hizo David? Se arrepintió. Porque eso hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son perfectos, los hijos de Dios pecan y pecan gravemente en ocasiones, de manera espantosa. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sabemos que David había conocido la gracia porque se arrepintió. Tardó, sí tardó, pero se arrepintió. Y eso es posible por la obra poderosa y perfecta de nuestro Señor. Él nos limpia de todo pecado que cometemos, que cometimos y que habremos de cometer. Nosotros nos gozamos hoy porque confiamos en esas promesas y porque es una realidad de nuestra vida. Él lo ha hecho absolutamente todo y sin defecto, y no necesitó de nosotros para hacerlo. El cristiano ya nunca caminará solo, porque hay uno que cuida sus pasos y siempre será auxiliado. El cristiano posee de lo mejor que ha venido a este mundo. Lo mejor ya vino, es Cristo, crucificado y resucitado. El soberano ha tenido gran misericordia para con su pueblo. Él ha prometido protección ante cualquier enemigo porque ya venció el mayor enemigo de todos, el pecado, el diablo. Ya ha sido limitado su influencia sobre nosotros. No hay mejor bendición que estar unido a Cristo. No hay mejor deleite que estar en una habitación, encerrados, meditando su palabra, orando y teniendo comunión con Él. Si hay muchas o pocas cosas en nuestra casa, ¿qué importa? Porque este mundo va a perecer. Este mundo se va a agotar. Pero la palabra de Dios se cumplirá en todo su esplendor, como miramos en Apocalipsis. Recuerdo cuando era sumamente ignorante, muy ignorante, y no conocía lo que conozco hoy, y me daba miedo ese libro. Ahora me da alegría, porque es hablar de los últimos tiempos, ¿sí? Es hablar de los últimos tiempos, y espero que el estudio de esta mañana haya servido para alegrarnos y motivarnos a cada uno de nosotros, así como conmigo.
No existe agobio tan grande que Cristo no pueda suplir. No hay amor más grande que aquel que teniendo todo, lo dejó todo y descendió a este mundo de pecado para levantarnos cuando aún éramos carne podrida. Qué bendición es esto, mis amados hermanos. Cuando un cristiano sabe de dónde viene y dónde está hoy, es un necio si no está alegre. Sin embargo, cuando un cristiano recuerda dónde está y hacia dónde se dirige, y a pesar de esto no está gozoso, es todavía más tonto. Es una necedad. Soy tan tonto cuando me dejo vencer por las circunstancias presentes. Me comporto de una manera tan necia y absurda cuando creo que no puedo ser feliz en las situaciones adversas. Erich Fromm, un psicoanalista, humanista y sociólogo, escribió un libro llamado El arte de escuchar. Va dirigido mayormente a personas que se dedican a dar terapia. Y las pocas cosas que recuerdo de ese libro, ya lo leí hace como 10 años, recuerdo lo siguiente, que él de todos los pacientes que miraba siempre le llamaba más la atención a las personas, que aparentemente su vida estaba ordenada. Un buen esposo, buena familia, buenos padres, buen trabajo, no tenía grandes conflictos, ningún familiar que esté enfermo de gravedad o alcoholismo, drogadicción, todo aparentemente bien. Toda la situación era favorable. Pero estas personas solían decir que estaban deprimidas, estaban tristes, había una apatía hacia la vida, algo les agobiaba, no estaban satisfechos. Parecía que les daba igual si aparecía una nave espacial y no se iban a asombrar ni nada, o sea, simplemente apáticos. Y Erich Fromm decía que ve esta persona existiendo tantos mundos tantos países por conocer, tantas experiencias por tener, tantas personas que puedes conocer, ni siquiera tienes que irte a otro país, puedes irte a 5 cuadras de tu colonia y conocer a alguien, tantos libros que puedes leer y maravillarte, tanto que puedes estudiar, tantas cosas que puedes disfrutar y degustar, y aún así dicen que están tristes, que están en depresión. ¿Por qué? Claro que él entiende cómo opera la mente y por qué uno se deprime y los factores que pueden llevar a ello, la disposición genética y un montón de cosas que los terapeutas deben considerar. Pero por un lado, su parte humana, sensible como hombre, ¿por qué estás triste? Hermano, si es una necedad y este hombre, Fromm, no podía entender eso, ¿cuánto más nosotros que declaramos y afirmamos conocer al ser más glorioso? Y todavía ese ser glorioso se ha dignado a tener comunión con nosotros y a prometernos cosas que nosotros no podemos darle nada de ningún valor. ¿Qué le podemos dar que él ya tenga? Él estaba completamente satisfecho, pleno y completo desde antes de la eternidad, desde antes que creara el espacio y el tiempo y todos nosotros. Él estaba pleno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu eran autosuficientes. ¿Por qué nos crearon? Bueno, hermanos, porque querían dar. Y nos han dado. Y somos tontos. ¿Cuántos tontos entraron por esa puerta esta mañana? ¿Cuántos necios entraron a este lugar santo con un corazón triste, infelices? ¿Cuántos desobedientes hay en esta mañana? Es cierto, hermanos, que el gozo, la alegría, la felicidad se puede ver comprometida, se puede ver amenazada. Hay factores de riesgo, hay situaciones de peligro. Es cierto que el gozo se puede ver afectado. Es cierto que no podemos ir todo nuestro peregrinaje sonriendo o ampliamente felices, totalmente felices. De la misma manera que cuando el sol se pone, pero vienen las nubes y opacan, ¿sí? Limitan lo que es que nosotros podamos ver en todo su esplendor el sol y disfrutarlo. A veces las situaciones adversas también opacan un poco ese gozo
lo nublan, ¿verdad? Pero así como las nubes no hacen que desaparezca el sol, porque ahí sigue el sol. Bueno, las circunstancias adversas, las situaciones difíciles, si es un verdadero gozo el que tenemos, no lo van a hacer desaparecer. Puede menguar un poco, sí. Puede debilitarse, sí. Pero si es genuino, prevalecerá de manera que, así como al siguiente día o en la misma tarde las nubes se van, el sol nuevamente comienza a compartir sus beneficios, sus virtudes. De la misma manera, el cristiano puede ser feliz, puede demostrar eso. Qué bien si lo hace en medio de las circunstancias adversas. Sí, puede estar llorando, estar triste, angustiado, pero también alegre. Y cuando se van esas nubes, cuando se van esas dificultades, ahora sí no hay razón para que no esté completamente feliz. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que Epafrodito estuvo angustiado. Ahora, la angustia de Epafrodito, todo nos comunica que él no estaba triste porque sí en sí mismo, estaba angustiado porque sabía que la iglesia de Filipos se angustió por él. ¿Sí? ¿Qué nos da a entender eso? Que una vez que regrese a la iglesia de Filipos estaría completamente alegre porque sabría que sus hermanos no estarían angustiados por él. También tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Habla de mucho gozo y alegría en esta carta, estando encarcelado. Y segunda situación, hay que recordar que él estaba esperando un juicio y no sabemos si sería puesto en libertad o le cortarían la cabeza. Pero él estaba alegre, él experimentaba un gozo genuino. ¿Podría tener noches tristes, oscuras, difíciles? Claro que sí, era legítimo. Podía estar triste, podía descargar un poco de su sentir con Timoteo, o tal vez con Epafrodito, o tal vez con el guardia, ya si no tenía nadie y quería hablar con alguien, se vale, claro que podría hacerlo. ¿Sí? Pero no era una angustia que socavara o ahogara por completo ese gozo genuino, esa verdadera alegría. Su gozo no dejaría de existir, no dejaría de ser. Lo mismo debe ocurrir con nosotros. De ninguna manera dejarnos derrotar por las circunstancias adversas. De hecho, el apóstol Pablo, como vemos que relata en el capítulo 1, se alegraba de que sus circunstancias le permitieron llegar a un sector de la población que no podría llegar siendo un hombre libre. Porque él le pudo predicar la guardia pretoriana, es decir, eran soldados de la élite. Y como un hombre él, de la clase social más baja, y ¿cómo iba a tener comunión? ¿Cómo se iba a relacionar con esos hombres de la élite? No podría. Pero estando encarcelado, como no era cualquier prisionero, se le dio una prioridad y le pusieron guardias importantes. Entonces él les pudo predicar el evangelio y él estaba alegre por eso. Él se alegraba, invitaba a que a otros, los hermanos de Filipos, también se alegraran junto con él. También nos dice en el capítulo 1 que daba gracias a Dios por su circunstancia, porque al ver su testimonio, otros creyentes se animaron, cobraron valor para predicar el evangelio. También nos habla de que estaba contento, se alegraba de que, no importando que predicaban otros el evangelio por envidia o contienda, como predicaban el evangelio en su totalidad, en su plenitud, ¿sí? Pues otros conocían el evangelio de Cristo. Eso era un motivo para alegrarse. ¿Lo hacían por las motivaciones incorrectas? Sí. ¿Lo hacían por un beneficio propio? Porque ahora que no estaba Pablo, pues que todo el mundo creía en él, le escuchaba, querían ocupar su lugar, querían los beneficios. Pero sin importar que fuera por envidia o contienda, Pablo se alegraba porque el evangelio era predicado en su totalidad. Y él aprendió a obtener provecho cual fuera su situación. De hecho, esa situación adversa pues fue una oportunidad que no tendría, como hemos dicho, siendo un hombre libre. Cuando estudiaba este pasaje, este texto, me imaginaba la siguiente escena. Supongamos que podíamos convertir el corazón de Pablo en una esponja.
y entonces presionamos su corazón esponja. Yo me imagino que a chorro saldría gozo tras gozo, tras gozo, tras gozo, tras gozo. Destilaría gozo y alegría. ¿Cómo sabes eso? Pues aquí lo aprendemos. La carta nos habla de mucho gozo, es una carta que destila gozo. Sí, cierto, también habla del amor, también habla de la unidad, del servicio a los demás, pero también habla del gozo. Este hombre era un hombre, una persona que convivía de cerca con el gozo en el Señor. El que es prisionero, difamado y con la incertidumbre de si sería puesto en libertad, él estaba alegre, contento. Supo obtener el mejor provecho de su situación tan precaria. Eso es un buen ejemplo para nosotros. Y él estando en esta situación dice, gócense continuamente, alégrense en el Señor. Este es un muy buen ejemplo de lo que es la naturaleza del verdadero gozo en el Señor. No algo fingido, algo que emerge desde adentro. No se tiene que esforzar incluso, sale naturalmente. Así como con los niños, ¿verdad? Los niños, incluso cuando son muy pequeños, les puede decir cosas ofensivas y groseras y él se va a reír. O con un perro, lo puede estar regañando y como el perro ve emoción en su amo, él se emociona también a veces. Bueno, ¿qué pasa en el corazón de Pablo? Situación adversa. Pues sí, está duro la cosa. Pero mira, puedo hacer esto. Mira, esta situación, puedo hacer esto ahora. Y a partir de esto, como consecuencia, otro se está animando a predicar de Cristo. Gloria a Dios por ello. Le sale desde adentro, emerge. No lo tiene que fingir. Esta es una muy buena aplicación que debemos aprender, hermanos, que sin importar cuán nublado esté el día, si nuestro gozo es genuino, se tiene que manifestar de alguna manera u otra. O bien, si la situación es muy complicada, ¿sí? Es muy grave, bueno, va a estar triste, pero con el tiempo va recobrando la fuerza, ese gozo, esa alegría y se va a manifestar. Porque tampoco quiero que piensen que, si alguno de ustedes tiene la confianza de pedir un consejo y dice, no, pues el hermano dice que debo estar contento, pero como estoy triste, mejor no le digo nada porque me va a exhortar. No, hermano, tampoco es eso, ¿no? Hay que entender cada situación es diferente. Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, este pasaje es algo muy importante. Explicar. ¿Por qué? Porque hay algunos que creen y toman como pretexto esta porción de Filipenses para concluir que hay posiblemente por lo menos dos autores de Filipenses. ¿Por qué? Porque hay un cambio muy abrupto. Y sí, es un cambio bastante, ¿no? Muy disruptivo por cómo va el ritmo de la carta, el contenido de la carta, y al versículo 2 parece que se parte de eso. Pero quienes llegan a esa conclusión es porque no están estudiando adecuadamente la carta. ¿Sí? Sí, como menciono, sí hay un cambio, pero vamos a explicar por qué ocurre esto. Vamos a dar un poco de contexto. Recordarán que en la epístola a los Gálatas, que el autor es Pablo, desde el inicio nos damos cuenta que él, a diferencia de Filipenses, él inicia afirmando que es apóstol. Él tiene la necesidad de afirmar esto porque había enemigos judaizantes que estaban difamando su ministerio, su llamado, lo estaban desacreditando. Entonces él tiene la necesidad de reafirmar que es un llamado de Dios y que él tiene una obra, un ministerio que cumplir. Entonces él está enfrentando a algunos enemigos y vemos cómo en el capítulo 1 está hablando fuerte, dice, sea anatema aquel que enseña un evangelio diferente. Bueno, hermanos, cuando llegamos a esta parte de Filipenses, Pablo está haciendo lo mismo, está haciendo una defensa, ¿sí? Contra los judaizantes. No tan fuerte quizás, o en ese sentido como con Gálatas, pero sí sigue siendo fuerte su defensa por las palabras que emplea. Entonces, esta es la otra situación que Pablo desea abordar y que no había tratado antes en la carta, un asunto externo, una amenaza externa. En la época del apóstol, siguiente punto, ¿sí? Los perros
estos animalitos que son tan agradables, simpáticos para nosotros, que son mascotas, en ese tiempo no eran mascotas. De hecho, no eran estimados como lo son hoy en día, eran una amenaza. ¿Por qué una amenaza? Pues porque como no había en esos tiempos pues los conocimientos de salud e higiene que ahora tenemos, pues los perros eran factores de riesgo pues muy importantes. ¿Por qué? Porque comían pues lo que había en la calle, la basura, estos contraían enfermedades, pulgas, garrapatas, en el número de situaciones que si uno convivía con ellos, pues corría riesgos de enfermar. Y nosotros sabemos que en esa época, pues si alguien estornudaba, rápido uno ya corría a despedirse porque pues es gripe y ya te moriste, ¿sí? Porque las personas morían pues hasta por una cortadita, ¿verdad? Pues cuánto más era peligroso convivir con un perro, porque los perros normalmente contraían enfermedades, ¿sí? Entonces, la presencia de los perros no era bien recibida, era todo lo contrario, había que huir de ellos, había que deshacerse de los perros, ¿sí? Eran vistos como una amenaza, ¿sí? Bueno, los judaizantes, otra cosa importante, los judíos solían referirse a los gentiles como perros, ¿sí? Era un término sumamente despectivo. Los gentiles eran vistos como una clase social más baja, ¿sí? Entonces les llamaban perros, pero en este caso Pablo utiliza el término, ¿sí?, perros para hablar de los judaizantes, o sea, les volteó la tortilla, y eso era muy ofensivo para ellos, ¿sí?, para cualquier persona, pero más para ellos porque no era un término que se acostumbraba. Pablo lo hace así. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que entiendan en Filipos que son una amenaza. Así como con los perros tienes que huir, huye de ellos. Si tú permites que ellos se asienten en la iglesia, que convivan con ustedes, van a diseminar, van a contaminar con sus ideas. Que ellos, era muy interesante porque ellos, supongamos la siguiente escena, llegan los judaizantes aquí a la iglesia y dicen, amén hermano, amén. Y ellos van a estar de acuerdo con toda nuestra doctrina. No van a poner ningún pero en nuestra doctrina, a la Trinidad, al Señor Jesús, a la salvación, a nada se van a oponer, a ninguna de esas cosas. Sin embargo, ellos van a decir, sí, estamos de acuerdo con todo lo que dices, pero te falta esto. Añadían obras, ¿sí?, obras de la carne, añadían cosas externas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y eso es más peligroso, porque utilizan el mismo método, o un método muy similar que el diablo utilizó, o ha utilizado, y por ejemplo utilizó con nuestros padres. Sí está bien lo que dijo Dios, pero yo creo que va esto también. Sí, acepto lo que dices, y sin embargo te voy a añadir algo, y tiende a confundir. Entonces los judaizantes podrían decir, sí, acepto lo que dices de la gracia. Somos salvos por la fe, por la gracia, la fe nos une a Cristo, la gracia, pero te falta esto. ¿Ve lo peligroso que puede ser? Comienza a confundir, ¿sí?, la doctrina. Este era el peligro de los judaizantes, ¿sí? El decir que sí era suficiente, pero falta esto otro. Obviamente, aunque ellos, los judaizantes, afirmaban creer en la obra de Cristo, en la práctica no era así, porque desechan el Evangelio al añadirle alguna otra cosa. Confundir la gracia y la ley es una verdadera amenaza, no solamente para la sana doctrina, sino para una vida piadosa. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar confiando en que la obra de Cristo es suficiente y sin defecto. Vamos a estar ocupados por hacer cosas para que sea suficiente. Y eso va a terminar por socavar la obra de Cristo. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia, punto. Somos unidos a Cristo por medio de la fe. No necesitamos añadir obras como lo hace el catolicismo romano, o peor, como algunas iglesias, o la mayoría de las iglesias arminianas, que creo que todos venimos de allí, que tenemos que hacer una decisión y si no haces la decisión no eres salvo, entre otras cosas. Debemos entender que la fe y la gracia, ambas son importantes, pero a su debido tiempo. Ambas persiguen un propósito. Si no digo que la ley no sea importante, lo es. Viene la gracia, somos dotados con el don de la fe para creer, y una vez que creemos que ya somos salvos, pues una buena señal de que nuestra fe es genuina y va madurando es que nos esforzamos en cumplir la ley, aquella ley que odiábamos y que no podíamos cumplir y que nos condenaba.
¿sí? Es una vez que estamos en Cristo que ahora sí la ley entra en escena. Fuera de Cristo, hacer obras de la carne, lo único que ocasiona es producir más y más condenación y frustración porque no podemos cumplirla. ¿Sí? Eso es importante, no confundirlo. Entonces, ambas cosas son importantes, ¿verdad? A su debido tiempo, en su debido lugar, en su debido contexto. Eso es lo que no entendían los judaizantes. O a lo mejor lo entendían, pero no lo querían poner por obra, en práctica. Entonces, la ley es importante para manifestar nuestra fe. Nuestra fe. Ok. Ahora, esta explicación nos ayuda a entender mejor forma, pues esas expresiones que utiliza Pablo. También habla de que son malos obreros. ¿Por qué? Pues porque un obrero del Señor, un buen obrero, va a hacer lo que hace Pablo, Timoteo, Epafrodito y todos los apóstoles, que van a predicar el Evangelio de manera sana, de manera correcta, y van a tener una práctica, una ortodoxia correcta, ¿sí? Los malos obreros, como estos hombres, pues con sus ideas, con sus prácticas solamente confunden y dañan a la hermosa novia de Cristo, comprometen ese gozo, porque no hay gozo, no hay alegría en quien está haciendo cosas. De hecho, me gusta mucho cuando dice Paul Washer, confiesa, ¿no? Yo soy un hombre muy tonto, muy limitado, que nada puede hacer bien. Pero cuando recuerdo que soy salvo por gracia y que no necesito hacer nada para ser perfectamente, profundamente, eternamente amado, descanso. Y es así cuando voy a hacer cosas por agradecimiento, no para ganarme a Dios, sino con una respuesta de gratitud a lo que Él ya ha hecho. ¿Sí? Aceptar estas malas enseñanzas de los judaizantes lo veo de la siguiente manera. Es como tener un vaso de agua, un depósito enorme de agua pura, limpia, lista para ser bebida. Pero llegan los judaizantes y comienzan a echar pequeñas gotas de veneno. ¿Usted tomaría de esa agua, amado hermano? Amada hermana, ¿usted le daría de esa agua para beber a alguno de sus hijos? Pues el apóstol Pablo tampoco lo haría con sus pequeños espirituales. Por eso es que brota ese celo. Por eso es que es tan abrupto. Por eso es que hace un énfasis importante en esta parte de la carta. Por eso hay cierta violencia y recelo. Porque no se puede permitir esto. Es una amenaza peligrosa, puede comprometer no solamente el gozo y la alegría de los amados filipenses, sino contaminar el Evangelio al enseñarse de manera incorrecta o aplicarse de manera incorrecta, y que otras personas, en lugar de descansar en la fe, en la gracia, descansen en las obras. Y eso sería terrible. A eso se debe la reacción tan abrupta de Pablo. ¿Sí? Entonces no hay dos autores o más, como algunos enseñan. No, es el mismo Pablo, pero cambió el ritmo, cambió un poco lo que es su argumento, podemos decir, porque había una necesidad por el tema que estaba tratando. Y por último menciona a Pablo de este versículo 2. Él menciona que son mutiladores del cuerpo. Bueno, ¿cuáles son esas obras que los judaizantes pregonaban y defendían y argumentaban que era tan importante? La circuncisión. Pablo pienso, como algunos autores, quizás estaba burlando de ellos. Ya les llamó perros. Por si no entendiste, te llamo mal obrero. Y para rematar, eres un mutilador del cuerpo. ¿Sí? Ellos dicen, te hace falta hacer esta obra. Pero Pablo dice, es que eso es irrelevante, no es necesario. La obra ya está hecha, Cristo ya ha hecho todo. Las obras no salvan, Cristo sí salva. La circuncisión no salva. La circuncisión en su debido tiempo era importante como una muestra, como una señal, una evidencia que eres parte del pueblo de Dios, era parte del pacto. Pero los términos han cambiado bajo el nuevo pacto para obtener los mismos beneficios. ¿Sí? Pero los judaizantes eran renuentes, se resistían, no querían entender. Y qué pena y lástima por ellos, porque ellos pretendían que podían acercarse a Dios diciéndole, mira Dios, hice obras
estoy bien contigo, sálvame, reconciliémonos. Pero era similar a entrar a un supermercado, llevar piedras y decir, quiero comprar un litro de leche con piedras. Pues no. Pero con el Señor es todavía peor porque es ofensivo. ¿Cómo te atreves tú a venir a pedirme algo mostrando piedras? ¿Dónde están las preciosas perlas del Evangelio? Mi hijo ha hecho la obra, ¿cómo te atreves? Claro que va a salir un celo porque su amado hijo ha hecho una grandiosa obra. Pero tú me presentas esa porquería. Tus obras no son las obras los que nos une a Cristo, sino sola fide. Recordemos el contexto de la sola fide. El catolicismo romano tenía mucha fuerza y hablaba de esto, de las obras, tal como lo hace el día de hoy. Pero no es así. Las obras, si vamos a considerar las obras, es la obra de Cristo y nada más. Si después quiere considerar las obras, lo va a ver como, bueno, es una muestra de gratitud de lo que el Señor ha hecho por mí. La ley que antes odiaba y aborrecía y me condenaba, ahora la amo, quiero guardarla para mi Dios. Quiero rendirle tributo a guardar sus preceptos. Como he dicho, hermanos, confiar en las obras es apagar el gozo de nuestra salvación. La observancia incorrecta de la ley es acabar con el gozo en Cristo. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora sí ya entendemos mejor esta parte, ¿verdad? No tenemos confianza en la carne. Judaizantes, estás confiando en el lado equivocado. Y hermanos, me parece verdaderamente hermoso, bello esto. Nosotros somos, dice Pablo. Qué hermosa declaración. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Si no estamos circuncidados, pero sí lo somos espiritualmente. Nuestro corazón ha sido circuncidado. Puedes cortarte todo lo que quieras, puedes mutilarte todo lo que desees. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, puede traer a su familia, puede escribir y predicar un bonito sermón. Pero si no ha circuncidado su corazón, no es parte del pueblo de Dios. Usted no conoce el gozo de Dios. Y cuando no conoce el gozo de Dios, actúa como los judaizantes. Busca obras externas, obras para adornarse. Está buscando en el lado equivocado. Las obras humanas no salvan. Circuncide hoy su corazón. Ese es el llamado. Si no circuncida hoy su corazón, es parte de aquellos que serán echados al lago de fuego. Como he dicho, puede vestirse como nosotros, puede hablar como nosotros, puede cantar como nosotros, puede ganarse la confianza y tal vez enseñar aquí enfrente. Puede casarse con un verdadero creyente, puede incluso enseñar la palabra a otros. Pero todas esas cosas son obras externas. Si no circuncida hoy su corazón, entonces está en grave peligro. Usted no está bien con el Señor. Debe circuncidar hoy su corazón. ¿Cómo saber que realmente hemos hecho eso? Bueno, examine su corazón. El apóstol Pablo lo dice. Por ejemplo, ¿le molesta el pecado? ¿Tiene un celo por conocer qué cosas son las que al Señor le agrada y qué cosas son las que le desagradan? ¿Tiene un deseo porque otros conozcan de Cristo, lo vean glorioso, más grande, los vean suficiente? ¿Tiene un celo como el apóstol Pablo porque otros comprendan de manera plena su palabra y no a medias o de manera confusa para que nadie se extravíe? ¿Le duele cuando peca? ¿Le duele estar en desobediencia? Reconoce que sí hay algo que está nublando hoy su gozo,
que hay algo de tristeza y que no está contento. Y que a pesar de su tristeza, que puede ser muy, muy legítima, pero a pesar de eso es cristiano. Ya hay un celo porque verdaderamente quiere estar al 100% con esta ordenanza de estar gozoso. ¿Le entristece? ¿Tiene un plan para dejar de pecar? Dejar algunos pecados que sabe que ya basta, tenemos que superar eso. Toma acciones para su condición espiritual. Y si es jefa de familia, madre de familia, tiene un celo por su familia. O está totalmente cómodo, descansando en una obra externa como los judaizantes, porque ellos estaban cómodos. Ellos plenamente confiaban en eso, que sería suficiente. Pero oh sorpresa, en el día del juicio se darán cuenta que eso era totalmente insuficiente. ¿Reconoces que eres pecador? Los cristianos reconocemos que somos pecadores. ¿Y por qué estamos tan tranquilos? Porque somos pecadores arrepentidos. Y eso lo cambia todo. Esto nos coloca en una dimensión totalmente diferente. No somos como tú. No somos como tú. Quien quiera que seas, ¿verdad? Los espiritualmente circuncidados descansan en la obra de su Señor, porque saben que no hay más por hacer. Esa es nuestra confianza. Y ese es el motivo para que hoy podamos estar gozosos. Y no solamente hoy, sino continuamente gozándonos. Arrepiéntase quien deba y gócese quien pueda. Amén.